Bueno, vamos a ver en este vídeo cómo se descomponen vectores. Entonces vamos a partir de una idea básica, ¿vale? Que es cómo se suman dos vectores. ¿Cómo sumábamos dos vectores? Suma de vectores. Antes de, antes de seguir con la suma gráfica. Vamos a empezar por ahí. Tengo dos vectores, A y B, cuya suma va a ser un vector C. Vamos a representémosles. El caso más sencillo que hemos visto, que habréis visto en otros cursos, es el de tener dos vectores perpendiculares entre sí. Vamos a ponerles nombres. Vamos a decir que este es el vector B y este es el vector A. ¿Cuál es la suma de estos dos vectores? Gráficamente, ¿quién es el vector? Vamos a llamarle C, que es igual a la suma de A más B. La suma de A más B. ¿Cómo se hacía? Lo que hacíamos era coger el extremo de B y trazar una paralela a A. Y que sería esta recta de puntos discontinuos. Y desde el extremo de A trazábamos una paralela a B. Y el punto de corte nos daba el extremo del vector suma. De tal forma que este es el origen del vector y aquí tengo el extremo. Y ahí puedo ver la dirección, sentido, módulo, todo de C. Recordar que un vector tiene su punto de aplicación. El punto de aplicación de C sería en este caso este punto de aquí. Su extremo que viene dado por la flecha. ¿Vale? Un vector es un segmento orientado, un pedazo de recta orientada. La dirección es toda la recta. El sentido me lo da la flecha. Y el módulo es lo que mide el vector. Lo que mide el vector es el módulo. Bien, pues el descomponer un vector es hacer la suma, pero al revés, si queremos hacer un planteamiento sencillo. Y vamos a introducir algo más, que son los ejes de coordenadas. En general, vamos a trabajar siempre en este curso en dos dimensiones, sobre todo en los problemas en los que haya que descomponer vectores, ¿vale? Como me ha salido un poco torcido, vamos a ponerle otra vez bien este eje vertical, ¿vale? Eje de ordenadas, el eje X. Y este, perdón, el eje Y. Y este vamos a llamarle el eje X. Vamos a ponerles nombres. Este es el eje X y este es el eje Y. Y voy a volver a representar ese vector C, que si tiene su punto de aplicación en el origen, pues podría tener esta pinta. Este es el vector C. Bien, nuestra primera labor es descomponer el vector en sus componentes gráficamente. Entonces fíjate que es al revés. Vamos a poner otro color, vamos a utilizar otro color, vamos a utilizar el rojo. Entonces es ir como marcha atrás. Ahora, cuando quiero saber qué dos vectores, y lo voy a escribir aquí en rojo, nuestro objetivo cuando descomponemos un vector es decir, C es igual a ¿quién? A la suma de dos vectores, uno que va a estar sobre el eje X y otro que va a estar sobre el eje Y. Ese es mi gran objetivo. Y fíjate que es al revés de lo que hemos hecho antes. Sumábamos dos vectores y nos da un vector. Ahora, ese vector, la pregunta es, ¿qué dos vectores son los que producen la suma? Entonces, lo que trazo es, a partir del extremo de C, una paralela al eje X hasta que corta al eje Y, que se llama mano alzada, sería más o menos así. Y a partir del extremo de C, una paralela al eje Y hasta que corte al eje X. Estos puntos de corte me dan en los extremos de C sub X y C sub Y. Vamos a dibujar entonces, C sub X sería este de aquí, en rojo, y C sub Y este de aquí, origen, extremo. Ya tenemos la descomposición gráficamente.
Este es el vector C sub i, el subíndice i lo utilizo pues porque es la componente del vector en el eje y. ¿Veis? Gráficamente ya está. ¿Qué pasa? Que en los problemas lo que queremos es obtener un resultado numérico. Entonces vamos a hablar vamos a ponerlo en negro, muy importante, componentes cartesianas de los vectores, del vector, y recordar que era aquello de los vectores unitarios. Unitario quiere decir que tiene un módulo la unidad. Vectores unitarios. Vale, pues los vectores unitarios. Vamos a empezar con los vectores unitarios. Nada, simple y llanamente, recordar que si tenemos dos ejes, si estamos hablando de dos dimensiones, volvemos a dibujar unos ejes X y unos ejes Y, distintos a los anteriores para no mezclar cosas. Dibujamos aquí un eje X, un eje Y. Vamos a poner otra vez los nombres, Y, X. Pues recuerda que los vectores unitarios, vamos a dibujarlos en rojo, son estos de aquí. El vector unitario Y es este de aquí y el vector unitario J, este otro de aquí. ¿Qué características tienen estos vectores? J e I. Fíjate que son dos vectores, por ser unitarios quiere decir que su módulo es la unidad. El módulo de I vale 1 y el módulo de J vale 1. Eso es lo que quiere decir que sean unitarios. Fíjate en su dirección. La dirección del vector unitario Y es la del eje X y su sentido siempre es positivo. Estos vectores unitarios, ellos van a tener siempre el sentido positivo de cada eje. ¿Vale? Punto de aplicación, dirección, sentido, módulo. Bien, ¿qué tenemos ahora? Lo siguiente de lo que quiero hablaros, las componentes cartesianas. ¿Vale? Lo que vamos a utilizar a lo largo del curso es que en vez de vamos a llegar a esta conclusión, que es nuestro gran objetivo, descomponer el vector C, pero lo vamos a hacer a través de las componentes cartesianas. Por ejemplo, C sub x es la componente cartesiana en el eje X. Y está relacionada con el módulo del vector, con el módulo de este vector C sub x. Y la componente C sub y, componente cartesiana C sub y, que fijaros que la escribo sin la flecha de vector, pero tampoco la pongo entre barras verticales, que es lo que me quiere indicar módulo. C sub x es igual a más el módulo de C sub x. Esto que ahora puede parecer un poco farragoso, luego lo vamos a poder comprobar con el dibujo. Si C sub x tiene el sentido positivo. Tiene el sentido positivo del eje X. Tiene el sentido positivo. Y será igual a menos C sub x si tiene el sentido negativo. Y análogamente con la C sub y. Luego lo vamos a ver con un problema numérico y lo vamos a entender mejor. Pero está bien comentarlo. ¿Vale? Lo tenéis. ¿Vale? Menos el módulo. El módulo de un vector siempre tiene valor positivo. Estoy cogiendo ahora, el módulo siempre es positivo. Si le pongo un menos delante, pues tendrá valor negativo. Si C sub x tiene el sentido negativo del eje X. En este caso, fijaos que el dibujo aquí, tanto C sub x como C sub y, tienen el sentido positivo del eje, de sus ejes, ¿vale? Entonces aquí la componente cartesiana va a coincidir con el módulo. Tiene el sentido negativo. Y análogamente tendríamos para el eje Y, para la componente C sub y. El sentido negativo. ¿Vale? Pues vamos a seguir. Vamos a borrar todo y vamos a pasar al siguiente apartado. Entonces,
al ejemplo numérico. Vamos a hacerlo directamente ya, por no hacerlo todo muy teórico, con un ejemplo numérico. ¿Vale? La típica situación en la que tenemos un cuerpo que se ve sometido a una fuerza, típica situación que hemos visto muchas veces, ¿vale? Y la fuerza tiene esa dirección y sentido que aparece en el dibujo y vamos a decir que el módulo de la fuerza vale 50 newtons, ¿vale? El módulo vale 50. Ahora el vector fuerza es este de aquí. Y que con la horizontal forma un ángulo, pues vamos a poner de 30 grados, ¿vale? Ahora, ¿cómo puedo yo descomponer el vector fuerza? Bien, lo que hacemos es dibujarnos los vectores x e y considerar que este vector está aplicado al centro del cuerpo, ¿vale? En física hablaríamos del centro de masas, que es un punto, es el punto de aplicación de la fuerza. Entonces podemos utilizar este modelo de cuerpo puntual y vamos a dibujarnos los ejes. Claro, ¿cómo que en física asemejamos un cuerpo extenso, como podría ser un coche, a un punto que es su centro de masas? Y ahí es donde está aplicada la fuerza. Bien, el efecto que tiene, ya sabemos que es una aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el movimiento del cuerpo, si tú sabes cómo se mueve el punto central, el resto de puntos se mueven solidariamente con él, ¿vale? Entonces, tú sabiendo cómo se mueve el centro de masas, cómo ese cuerpo se va a mantener rígido, pues el resto de puntos se mueven con él. Entonces, en la visión de sistema de referencia eje X, eje Y, tendríamos esto de aquí, volveríamos a representar nuestro eje Y y nuestro eje X, y vamos a representar nuestro vector fuerza, en este caso este de aquí. Hemos dicho que estos van a ser, vamos a ponerlo bien, 30 grados. Pues nada, este es el vector F, vamos a ponerle así, vamos a poner nombres para no despistarnos. Este es el eje X, este es el eje Y y este es, aquí tenemos el vector fuerza, ¿vale? Pues nada, el vector fuerza. Y hemos dicho que estos son 30 grados. Bien, entonces nuestro objetivo es decir, oye, este vector fuerza F es igual a la componente X, que vamos a ver, y la componente Y. Y nosotros lo que vamos a hacer es siempre descomponerle con sus componentes cartesianas, que en este caso será componente cartesiana fx por el vector unitario y más la componente cartesiana y por el vector unitario j. ¿Vale? Pues vamos a hacer primero la descomposición gráficamente. Y siempre nos va a ser extraordinariamente útil, porque vamos a ver el sentido de las componentes. Entonces, como antes, trazo a partir del extremo de F una paralela al eje X hasta que corte al eje Y y desde ese mismo extremo una paralela al eje Y hasta que corte al eje X. Entonces, en este caso, este será el vector Fx, ahora le vamos a poner el nombre, y este otro de aquí es el vector Fi. Este es el vector Fx y este es el vector Fi. Luego haremos un problema en que en vez de ser en el primer cuadrante, las dos componentes positivas, pues que no sea el caso. Bien, tenemos esta situación y entonces nosotros lo que queremos hallar son las componentes cartesianas, porque el vector unitario y el vector unitario j ya sabemos cuáles son, esos nunca van a cambiar. Y sabemos que estas componentes, como vimos al principio,
la componente cartesiana fx es igual al módulo de fx, el módulo de este vector. Con sentido, con un más delante, si tiene sentido positivo, como vemos en la figura, que ya la figura ya me está diciendo que va a coincidir con el módulo, y con fi lo mismo. ¿Vale? Entonces necesitamos saber quiénes son los módulos, el módulo de fx y el módulo de fi, porque una vez que sepamos el módulo, inmediatamente sabemos quién es la componente cartesiana. Entonces nos vamos a hacer un dibujo de este, ¿veis este triángulo rectángulo de aquí? Fx, la línea rayada y el, ¿vale? Fx, la línea rayada y el vector f, ¿vale? Pues vamos a verlo. Entonces, me dibujo ese triángulo rectángulo con mi amigo Pitágoras por ahí si me hiciese falta y las definiciones de seno y coseno, la trigonometría, pues lo voy a tener fácil. Pues dibujo el triángulo rectángulo que yo necesito, es este de aquí. Y si nos fijamos un poco, este lado de abajo, ¿cuánto mide? Claro, lo que mide es el módulo del vector. En este caso, el módulo de fx, ¿vale? Comparando lo que mide esto. Este es el vector fx, la flecha, el vector. Muy bien. El módulo de un vector, ¿qué es? Lo que mide. Y en un triángulo rectángulo, lo que mide este lado, pues es el módulo de fx. Fijaos ahora que lo que mide este otro cateto de mi triángulo rectángulo es lo mismo que mide este. ¿Y esto qué es? El módulo de fi. Y la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Pues fijaos que mide el módulo de f, porque el módulo del vector me da lo que mide ese vector cuando lo represento gráficamente. Y este ángulo habíamos dicho que es de 30 grados. ¿Vale? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque quiero saber quiénes son las componentes cartesianas. Y las componentes cartesianas están relacionadas con los módulos. Entonces, para poder hallar un valor numérico, pues tengo que hacer matemáticas. ¿Y qué vamos a utilizar siempre? La definición de coseno y seno. Tengo mi triángulo rectángulo, entonces el coseno de 30 grados, recordar C con C, el coseno de 30 grados es igual a cateto contiguo, coseno contiguo, C con C. ¿Y quién es el cateto contiguo en este? El módulo de fx. El módulo de fx dividido entre la hipotenusa, que es el módulo de fi. Perdón, que es f, el módulo de f. La hipotenusa es el módulo de f, que sabemos cuánto vale, 50 newtons. Entonces de aquí ya puedo despejar quién es el módulo de fx, f por el coseno de 30. El módulo de f por el coseno de 30. Y con el seno, la definición de seno, voy a poder hallar el valor de fi. El seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces, en este caso es módulo de fi, módulo de fi dividido entre el módulo de f. Y entonces me queda que fi es f por el seno de 30. ¿Vale? Fi, esto implica que fi es igual al módulo de f por el seno de 30. Entonces, volvemos a mi objetivo original, que es decir, oye, ¿quién es f? ¿Vale? ¿Quién es f? Muy bien, entonces, f
es igual a la componente cartesiana fx. ¿Y la componente cartesiana fx es igual al módulo de fx? Si el sentido de f de x es positivo, sí. ¿El sentido de fx es positivo? El vector tiene el mismo sentido que el sentido positivo del eje x. Luego es igual a más la componente cartesiana. Es decir, perdón, la componente cartesiana es igual a más el módulo de fx. ¿Y quién es el módulo de fx? F por el coseno de 30. Fíjate que nunca te puedes equivocar si haces el dibujo, porque lo que estás diciendo aquí es que la componente x del vector f, fx, tiene el sentido positivo, independientemente de los números que vayamos a hacer, del cálculo. ¿Esto va a ser un número positivo? Sí, tienes este más, tienes el módulo de un vector que siempre es un número positivo, el coseno de 30 es un número positivo, y el vector unitario y tiene el sentido positivo, siempre por definición. El vector unitario, los vectores unitarios tienen el sentido positivo. Luego esto va a ser un vector de sentido positivo, entonces el sentido está bien. Y la componente y, como vemos en el dibujo, tiene sentido positivo, es igual a más el módulo fi. Entonces es igual a más f por el seno de 30 por el vector unitario j. Entonces ahora solo nos falta coger la calculadora. En este caso el módulo de la fuerza son 50 newtons. 50 newtons por el coseno de 30 y 50 newtons por el seno de 30. ¿Qué resultado nos da? En este caso, pues más 43,3 vector unitario y más, más 25, el seno de 30 es un medio, j, que me falta las unidades, newtons, ¿vale? Entonces estoy expresando un vector perfectamente. Fíjate que, por ejemplo, fx, entonces estoy diciendo, ya estaría, ya lo hemos hecho y el resultado ya está, pero por fijarnos un poco, fx, el vector fx, la componente x del vector fuerza, fíjate que ¿vale? Comparando, x es este de aquí, es decir, más 43,3 y newtons, ¿vale? Muy importante, mira, ya que estamos. Este es un vector, el vector fx. ¿Qué punto de aplicación tiene? Este punto, el punto en el que está aplicada la fuerza. Bien. ¿Qué más cosas tiene un vector? Dirección. ¿Qué dirección tiene? Te le dice el vector unitario. Tiene la dirección del eje X, entonces. ¿Qué sentido tiene? ¿El positivo o el negativo? Una vez que sabes la dirección, entonces el sentido ya es o el sentido positivo o negativo. Un más aquí. Ese es el sentido del vector fx. ¿Qué más nos queda? El módulo. El módulo de fx, 43,3, el numerito. Ese es el módulo. Módulo, dirección, sentido, punto de aplicación. Y ya para expresarlo bien en física, las unidades. Newtons. El módulo es 43,3. ¿Qué? Manzanas, peras, no, newtons. ¿Vale? Y lo mismo haríamos con FI. FI, el vector FI tiene la dirección del eje Y, porque está aquí el vector unitario J, que es el que corresponde al eje Y, sentido positivo y módulo 25 newtons. Y para acabar, vamos a ver otro caso que no fuese tan simple en el sentido de que todo está en el primer cuadrante y todo es positivo. Veamos otro caso. Vamos a dibujar primero el sistema de referencia. Mi eje X, vamos a dibujar ahora mi eje Y y vamos a dibujar un vector que es el que queremos descomponer, pues que resulta que va a ser este de aquí. Pues muy bien, vamos a poner nombres. Este es el eje X, este es el eje Y. Y voy a seguir considerando que esto es una fuerza, F.
de módulo 12,5 newtons, por poner un número. 12,5. 12,5 newtons. Ese es el módulo. Y el vector que he dibujado es el vector F. Vector F. Bien, vamos a hacer este eje un poco más grande. Vamos a hacer ese eje un poquito más grande. Vamos a dibujar a partir de aquí. Vamos a alargar un poco por aquí. Vale. Ha salido un poco de aquella manera, pero bueno. Bien, entonces, ¿qué hacíamos? Nuestro objetivo es descomponer ese vector, que al final va a ser las componentes cartesianas multiplicados por los vectores unitarios. Primer paso siempre, la descomposición gráfica, porque me va a dar la información. Y ya estoy viendo yo que las componentes, que los vectores fx y fi, estas son las componentes cartesianas, fx y fi sin flecha, y estos serán los vectores fx y fi. Bien, pues estas componentes del vector las vamos a dibujar. Como a partir del extremo del vector, trázate una paralela a los ejes. A partir del extremo del vector me trazo una paralela al eje horizontal y otra paralela al eje vertical. Muy bien, pues el punto de corte te da el punto extremo de los vectores, fx y fi, con el mismo punto de aplicación que el vector que tú quieres descomponer, y entonces este llega hasta aquí y este otro, con el mismo punto de aplicación, llega hasta aquí. ¿Y quién es quién? Pues fíjate, el vector que está sobre el eje y es f sub i, la componente y del vector. Y este de aquí, este vector, está sobre el eje x, ¿no? Sí, pues es fx. Y vamos a considerar en este caso que este ángulo, que el ángulo que me dan es este y que vale 20 grados. 20 grados. Entonces, lo mismo de antes. Queremos hallar las componentes cartesianas que sabemos que están relacionados con los módulos de fi y fx, entonces me tengo que dibujar el triángulo rectángulo correspondiente, que es en este caso este de aquí, el que el ángulo que tengo conocido, y voy a saber quiénes son los catetos y la hipotenusa de este vector, perdón, de este triángulo rectángulo sin ningún problema. Pues nada, me le dibujo aquí para verlo bien. Le dibujo aparte para verle bien. Vamos a dibujarlo en negro. Entonces, pues nada, tendría pues este lado de aquí, luego tendría este lado de aquí y por último tengo la hipotenusa. ¿Vale? Pues nada, me han dicho que estos son 20 grados. Muy bien. Fíjate que este cateto contiguo, en este caso es FI, pues nada, el módulo de FI, claro, lo que mide el vector es lo que es la longitud del lado del triángulo rectángulo que te estás dibujando. ¿Vale? No liarnos con vector, este es un vector que le tiene su flechita, su dirección, tal. Pero cuando quiero saber el módulo de FI, pues es lo que mide este lado. Este cateto opuesto, fíjate que es Fx en este caso, y la hipotenusa es F. Bien, pues ahora, como antes, vamos a ver quién es quién. Es decir, vamos a hallarlo. Vamos a hallar. Entonces, otra vez, el coseno cateto contiguo, en este caso el cateto contiguo es FI. Entonces, coseno de 20 es igual al cociente entre el cateto contiguo, que es FI, entre la hipotenusa, que es el módulo de F.
módulo de fi entre módulo de f. Módulo de f. Por lo que, despejando, fi es f por el coseno de 20. El módulo de fi es el módulo de f por el coseno de 20. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el seno. El seno está relacionado con el cateto opuesto. Entonces el seno de 20, en este caso, va a ser el cateto opuesto, que es fx entre f. Entonces puedo despejar fx como f módulo de f por el seno de 20. Este es fx. Módulo de fx es lo que tengo que hacer siempre. Y ya a lo largo del curso podré tener los vectores que sean todo lo complicado que tú quieras, que la forma de descomponer vectores es siempre la misma. ¿Vale? Este es fx. Este es fi. Vale, me vuelvo a fijar en el dibujo original y aquí veo que el vector fx tiene el sentido negativo del eje x y el vector fi tiene el sentido negativo del eje y. ¿Vale? Entonces ahora f, que es la componente cartesiana de fx es igual al módulo de fx. Con un signo más si tiene el sentido positivo y con un signo menos si tiene el sentido negativo. En este caso tiene el sentido negativo, pues tendré que poner un signo negativo. Entonces f es componente cartesiana fx, que es igual al módulo de fx, pero como tiene el sentido negativo, y eso lo veo siempre en el dibujo, pues voy a poner aquí un menos módulo de f por el seno de 20 por el vector unitario y. ¿Y qué le pasa? ¿Y qué le pasa al, a la componente cartesiana del FI? Pues que es igual al módulo de FI, pero con un signo negativo porque el vector FI tiene sentido negativo. Luego es, ¿y quién era FI? F por el coseno de 20, menos F módulo de F por el coseno de 20 por el vector unitario J. Te coges la calculadora y, por ejemplo, ¿qué cálculos tienes que hacer? Menos, aquí es 12,5 por el seno de 20 y vas a obtener menos 4,27 y. Y la otra cuenta que tenemos que hacer es f, que es 12,5, el módulo de f, 12,5 por el coseno de 20. ¿Qué resultado vas a tener? 11,75 J. Y por último, siempre cuando ya ponemos el resultado de las unidades, hablamos de fuerza, newtons. ¿Vale? Si quieres puedes volverte a fijar en, por ejemplo, en el caso de FI, fíjate que FI, el vector FI, el vector FI, que es este de aquí, la componente cartesiana por J, que es este de aquí, entonces, vale menos 11,75 J unidades newtons. Si me fijo en este vector, fíjate, ¿qué dirección tiene? Vector unitario J, entonces tiene la dirección del eje Y. ¿Qué sentido tiene? Negativo. ¿Es eso verdad? Si lo estás viendo en el dibujo ya. El dibujo ya te estoy diciendo, soy FI, tengo la dirección del eje Y, pero el sentido negativo. Ahora, ¿cuánto vale el módulo? Que para eso hemos hecho cuentas. Eso ya el dibujo así, sin más, no te lo dice. Hemos hecho cuentas y el módulo, que siempre, por ser el módulo de un vector, o es cero, o es un número positivo, y es 11,75 newtons. Y hemos acabado este vídeo.